Los hijos creían que su madre estaba en coma y no podía escucharlos. Durante 3 días planificaron su funeral, dividieron su herencia y revelaron sus verdaderos sentimientos. Lo que no sabían es que ella había despertado el primer día y había escuchado cada palabra. A los 76 años, Esperanza Morales había sufrido un derrame cerebral que la había dejado inconsciente durante 48 horas. Sus hijos Ricardo y Carmen habían llegado al hospital creyendo que era el final. Pero cuando Esperanza había despertado, había decidido fingir que seguía en coma para escuchar lo que realmente pensaban de ella. Lo que había escuchado durante los siguientes 3 días había sido más devastador que cualquier enfermedad, pero también había sido la información más valiosa de su vida, porque hay momentos en que fingir estar muerta es la única manera de descubrir quién realmente va a llorar tu muerte y quién solo va a celebrar tu herencia. Hola, mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de descubrir esta historia que nos va a enseñar la diferencia entre llorar por alguien y llorar por lo que esa persona nos deja, elevemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, tú que conoces los corazones verdaderos, bendice a todas las madres que han tenido que fingir estar dormidas para escuchar la verdad sobre el amor de sus hijos. Que esta historia abra los ojos de aquellos hijos que olvidan que el amor no se mide por las lágrimas en el funeral, sino por la presencia durante la vida. Que ninguna madre tenga que fingir su muerte para descubrir si sus hijos realmente la aman. Amén. Querida familia, hay algo más doloroso que descubrir que tus hijos están más preocupados por tu herencia que por tu salud. Hay algo más revelador que escuchar lo que dicen cuando creen que ya no puedes oírlos. Lo que están a punto de escuchar es la historia de Esperanza Morales, una mujer que tuvo que fingir estar muerta para descubrir la verdad sobre el amor de sus hijos. Esperanza había sido viuda durante 8 años, desde que su esposo don Fernando había fallecido de un infarto. Durante esos años había vivido sola en su casa de Puebla, manteniendo su independencia y cuidando de sí misma sin pedirle ayuda a nadie. Sus hijos, Ricardo de 48 años y Carmen de 45, vivían en la Ciudad de México y la visitaban ocasionalmente. Ricardo trabajaba como gerente en una empresa de construcción y Carmen era contadora en un despacho de abogados. Ambos tenían sus propias familias y responsabilidades. Esperanza había ahorrado toda su vida y tenía una casa pagada, algunos certificados de inversión y suficiente dinero para vivir cómodamente sin ser una carga para sus hijos. O al menos eso había creído hasta el 15 de noviembre de 2024. Cuando un derrame cerebral había cambiado todo. Esperanza había estado preparando el almuerzo cuando había sentido un dolor punzante en la cabeza, seguido de una pérdida completa de conciencia. Su vecina, doña Mercedes, había encontrado a Esperanza inconsciente en el suelo de su cocina 2 horas después y había llamado inmediatamente a la ambulancia. En el hospital, los doctores habían determinado que Esperanza había sufrido un derrame cerebral moderado. No era fatal, pero había causado inflamación en el cerebro que la había dejado inconsciente. Es difícil predecir cuándo va a despertar, le había dicho el doctor Ramírez a Ricardo y Carmen cuando habían llegado al hospital. Puede ser en unas horas, unos días, o puede que no despierte. Durante las primeras 48 horas, Ricardo y Carmen habían mantenido una vigilia constante junto a la cama de su madre. Habían hablado con los médicos, habían llamado a familiares y habían mostrado toda la preocupación genuina de hijos devotos. Pero en la mañana del 17 de noviembre, algo había cambiado. Esperanza había comenzado a recuperar la conciencia gradualmente. Podía escuchar voces a su alrededor, podía sentir cuando alguien tocaba su mano, podía procesar las conversaciones que ocurrían en su habitación. Pero por alguna razón que ella misma no comprendía completamente, había decidido no abrir los ojos. Tal vez había sido curiosidad,
Tal vez había sido el instinto de una madre que había notado algo diferente en las voces de sus hijos. O tal vez había sido la sabiduría de una mujer de 76 años que había aprendido que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que nadie las está escuchando. Lo que había comenzado como una recuperación médica se había convertido en el descubrimiento más doloroso y revelador de la vida de Esperanza. Si alguna vez han fingido estar dormidos para escuchar una conversación privada, si han descubierto verdades dolorosas sobre las personas que aman, o si simplemente quieren saber hasta dónde puede llegar la avaricia cuando la gente cree que nadie los está observando, esta historia es para ustedes. Prepárense para descubrir que algunas veces la única manera de docer el corazón verdadero de las personas es hacerles creer que ya no pueden lastimarte con su honestidad. La mañana del 17 de noviembre había comenzado con una conversación que había helado el corazón de Esperanza. Ricardo y Carmen habían llegado al hospital a las 8 de la mañana, como habían hecho durante los 2 días anteriores. Pero esta vez había habido algo diferente en sus voces. «¿Hablaste con el doctor esta mañana?», había preguntado Carmen mientras se sentaba en la silla junto a la cama de Esperanza. «Sí. Dice que no hay cambios, que podría seguir así indefinidamente». Esperanza había escuchado el tono en la voz de Ricardo. No era preocupación, era molestia. ¿Qué significa indefinidamente?, había preguntado Carmen. Semanas, meses, tal vez años. Esperanza había mantenido los ojos cerrados, pero había podido sentir la tensión en la habitación. «Ricardo, tenemos que hablar de cosas prácticas. ¿Cómo qué? Como el hecho de que llevo 3 días sin ir a trabajar. Como el hecho de que tienes que manejar 4 horas todos los días para venir aquí. Como el hecho de que esto va a costar una fortuna». Esperanza había sentido un frío extraño recorrer su cuerpo. Sus hijos estaban hablando de ella como si fuera un problema logístico. «Carmen, es nuestra madre». «Exactamente. Y como es nuestra madre, tenemos que tomar decisiones responsables sobre su cuidado». «¿Qué estás sugiriendo?». «Estoy sugiriendo que tal vez necesitamos pensar en otras opciones». Ricardo había guardado silencio durante varios minutos. «¿Te refieres a desconectar las máquinas?». Esperanza había sentido como si hubiera recibido una puñalada. Sus hijos estaban discutiendo desconectar su soporte vital, y ella podía escuchar cada palabra. «No hay máquinas que desconectar, Ricardo. Ella está respirando sola. Pero podríamos dejar de gastar dinero en tratamientos agresivos. Dejar que se muera, dejar que la naturaleza siga su curso». Esperanza había luchado contra el impulso desesperado de abrir los ojos y gritarles que estaba perfectamente consciente. Pero algo más fuerte la había mantenido inmóvil. La necesidad de escuchar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. «Carmen, eso es horrible. Es horrible ser prácticos. Ricardo, mi madre tiene 76 años. Ha vivido una vida buena. Si esto es lo que Dios quiere». «¿Desde cuándo eres religiosa?». «Desde que me di cuenta de que mantener a mamá viva artificialmente no le va a devolver la calidad de vida que tenía». Esperanza había notado cómo Carmen había comenzado a racionalizar algo que claramente había estado pensando desde antes. «Además», había continuado Carmen, «tenemos que pensar en nuestras propias familias. Yo tengo 2 hijos en la universidad. Tú tienes una hipoteca. No podemos gastar todos nuestros ahorros en cuidados médicos que tal vez no van a servir de nada. Nuestros ahorros». «Carmen, mamá tiene su propio dinero, por ahora. Pero si esto se prolonga por meses o años, ese dinero se va a acabar. Y después, ¿qué? Nosotros vamos a pagar». Ricardo había guardado silencio nuevamente, y Esperanza había podido prácticamente escuchar los cálculos financieros funcionando en su mente. «¿Cuánto dinero tiene mamá exactamente?», había preguntado Ricardo finalmente. «No sé exactamente, pero la casa vale como 2 millones. Tiene algunos certificados de inversión. Probablemente algo de dinero en el banco». «¿Cómo sabes todo eso?». «Porque me puse a pensar en esto durante los últimos 2 días. Si mamá muere, digo, si la naturaleza sigue su curso,
nosotros vamos a heredar todo eso. Esperanza había sentido náuseas al escuchar la manera tan casual en que Carmen había hablado de su muerte y su herencia en la misma oración. Carmen, en eso suena horrible, suena realista. Mira, Ricardo, yo amo a mamá tanto como tú, pero ella no querría que nosotros arruináramos nuestras vidas tratando de mantenerla viva en un estado vegetativo. Ella no está en estado vegetativo, solo está inconsciente. ¿Cuál es la diferencia práctica? No puede hablar, no puede moverse, no puede cuidar de sí misma. Esa es vida. Esperanza había querido gritar, sí es vida, estoy aquí, puedo escucharlos, pero había permanecido inmóvil, aprendiendo una lección devastadora sobre la naturaleza humana. La conversación había sido interrumpida por la llegada de una enfermera. Buenos días. ¿Cómo se sienten hoy? Preocupados, había respondido Ricardo. ¿Ha habido algún cambio? No, pero eso no es necesariamente malo. Su madre está estable. Su respiración es fuerte. Su corazón está funcionando bien. Enfermera, había interrumpido Carmen. ¿Cuáles son las posibilidades realistas de que mi madre se recupere completamente? Es difícil decir con certeza. Los derrames cerebrales son impredecibles. He visto pacientes que despiertan después de semanas y se recuperan completamente. También he visto casos donde no se recuperan, donde la recuperación es limitada. Carmen había intercambiado una mirada significativa con Ricardo. ¿Qué significa limitada? Podría significar problemas de memoria, problemas de movilidad, necesidad de cuidado constante. Esperanza había escuchado el suspiro de Carmen y había sabido exactamente lo que su hija estaba pensando. Gracias, enfermera. ¿Podríamos hablar con el doctor sobre opciones? ¿Qué tipo de opciones? Opciones de cuidado. A largo plazo. La enfermera había salido después de tomar los signos vitales de Esperanza y Carmen había regresado inmediatamente al tema que claramente la había estado consumiendo. Ricardo, necesitamos ser honestos el uno con el otro. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que tal vez mamá no se va a recuperar. Y sobre el hecho de que si eso pasa, vamos a tener que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo cuáles? Como decidir si vale la pena gastar toda su herencia en mantenerla viva en un estado que ella odiaría. Esperanza había sentido una mezcla de horror y fascinación. Sus hijos estaban discutiendo su vida como si fuera una inversión financiera con retornos decrecientes. Carmen, no podemos tomar esa decisión. Alguien tiene que tomarla, y somos los únicos que podemos. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Carmen había bajado la voz, pero Esperanza había podido escuchar cada palabra. Estoy proponiendo que le digamos al doctor que queremos cuidado de confort solamente. Nada de tratamientos agresivos, nada de medidas heroicas. Si mejora, mejora. Si no, se muere. Si no, la naturaleza sigue su curso sin interferencia artificial. Ricardo había guardado silencio durante mucho tiempo. Finalmente, había suspirado. ¿Cuándo tenemos que tomar esta decisión? Mientras más pronto mejor. Cada día que pasa es más dinero gastado en algo que tal vez no va a funcionar. Esperanza había escuchado los pasos de sus hijos alejándose de su cama para continuar la conversación en el pasillo, pero había escuchado lo suficiente. Sus hijos no estaban debatiendo si ella se iba a recuperar. Estaban debatiendo si valía la pena gastar dinero para ayudarla a recuperarse. Y aparentemente la respuesta era no. Pero Esperanza había aprendido algo ese primer día que sus hijos nunca se habían imaginado que aprendería. Exactamente lo que valía su vida para ellos, y ahora tenía toda la información que necesitaba para tomar sus propias decisiones sobre su futuro. El segundo día de fingir estar inconsciente había sido aún más revelador que el primero. Carmen y Ricardo habían llegado al hospital con una actitud completamente diferente. Ya no eran hijos preocupados manteniendo una vigilia de amor. Eran herederos ejecutando un plan de negocios. ¿Hablaste con el doctor? Había preguntado Carmen inmediatamente al llegar. Sí. Le expliqué nuestra decisión sobre el cuidado de confort solamente. ¿Y qué dijo? Dijo que era comprensible, que muchas familias toman esa decisión cuando la recuperación es incierta.
Esperanza había notado cómo Ricardo había usado las palabras exactas del doctor para justificar lo que claramente habían decidido antes de hablar con él. ¿Cuánto tiempo cree que? Carmen no había terminado la pregunta, pero Ricardo había entendido perfectamente. Dijo que podría ser días o semanas. Depende. ¿Depende de qué? De qué tan fuerte sea su corazón. Esperanza había sentido una ironía amarga. Su corazón era más fuerte de lo que sus hijos imaginaban, físicamente y emocionalmente. Ricardo, necesitamos empezar a hacer arreglos. ¿Qué tipo de arreglos? Arreglos para, después. Esperanza había sentido un escalofrío al darse cuenta de que sus hijos estaban a punto de planificar su funeral, mientras ella escuchaba cada detalle. ¿No es un poco prematuro? Es ser prácticos. Cuando pase no vamos a tener tiempo ni energía emocional para organizar todo. Carmen había sacado un cuaderno pequeño y había comenzado a hacer una lista. Primero, tenemos que decidir sobre cremación o entierro. Mamá nunca habló de eso. Exactamente. Por eso tenemos que decidir nosotros. Esperanza había querido gritar: quiero ser enterrada junto a su padre. Pero había permanecido silenciosa, fascinada por el proceso de toma de decisiones de sus propios hijos sobre su muerte. ¿Qué es más barato?, había preguntado Ricardo. Cremación, y más práctico. No tenemos que preocuparnos por mantener una tumba. Entonces, cremación. Esperanza había sentido como si hubieran decidido su destino eterno basándose únicamente en conveniencia y costo. Segundo, había continuado Carmen, tenemos que pensar en el servicio. ¿Qué tipo de servicio? Algo pequeño, íntimo, solo familia cercana. No vamos a avisar a sus amigos. Carmen había pausado por un momento. Ricardo, seamos honestos, los amigos de mamá son todos ancianos. La mitad probablemente no puede viajar. Y organizar algo grande va a costar una fortuna. Pero mamá conocía mucha gente, pero ¿cuántos de ellos han estado presentes en su vida durante los últimos años? ¿Cuántos la visitaban regularmente? Ricardo había guardado silencio, aparentemente reconociendo que Carmen tenía un punto. Además, había continuado Carmen, un servicio pequeño va a ser más manejable emocionalmente. Para nosotros y para nuestros hijos. Esperanza había notado cómo Carmen había enmarcado cada decisión en términos de conveniencia para ellos, no en términos de honrar su vida. Tercero, había seguido Carmen consultando su lista. Tenemos que hablar del lugar. Para el servicio, podemos usar la funeraria pequeña cerca de la casa de mamá, o podemos hacer algo aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia? Si lo hacemos en Puebla, toda la gente del vecindario va a querer venir. Va a ser más grande, más complicado. Pero mamá vivió allí durante 50 años, exactamente. Y por eso todo el mundo va a sentir que tiene derecho de estar ahí. Va a ser un circo. Ricardo había considerado esto. Y si lo hacemos aquí, solo viene quien nosotros invitemos. Más controlado, más íntimo, más conveniente para nosotros. Había agregado Ricardo, y Esperanza había notado que finalmente estaba empezando a ver el patrón en las decisiones de Carmen. No hay nada malo con que sea conveniente para nosotros, Ricardo. Somos nosotros los que vamos a estar de luto. Somos nosotros los que vamos a tener que lidiar con todo. Carmen había continuado con su lista. Cuarto, tenemos que decidir qué vamos a hacer con sus cosas. Sus cosas, su ropa, sus muebles, sus papeles personales. No había pensado en eso, pues hay que pensarlo. La casa está llena de 60 años de vida. Alguien tiene que decidir qué se guarda y qué se tira. Esperanza había sentido una puñalada de dolor al escuchar a sus hijos hablar de desmantelar su vida, como si fuera una tarea de limpieza. ¿Hay algo que valga la pena guardar?, había preguntado Ricardo. Sus joyas, obviamente. Algunas fotos familiares. Tal vez algunos muebles que podamos vender. ¿Vender? Ricardo, no podemos guardar todo. Y algunos de los muebles de mamá son antiguos. Podrían valer algo. ¿Qué hacemos con lo que no podamos vender? ¿Lo donamos o lo tiramos?
Esperanza había imaginado a sus hijos revisando su casa, decidiendo qué partes de su vida valían la pena preservar y cuáles eran basura. Quinto, había continuado Carmen implacablemente. Tenemos que hablar de dinero. Dinero para el funeral, dinero para todo. El funeral, los gastos médicos y la herencia. Ricardo había bajado la voz. ¿Ya averiguaste cuánto dinero tiene? No exactamente, pero he estado pensando. La casa probablemente vale 2 millones. Los certificados de inversión probablemente son otros 500.000. Más lo que tenga en el banco. Eso es mucho dinero. Es suficiente dinero para cambiar nuestras vidas, Ricardo. Esperanza había escuchado el tono de codicia en la voz de Carmen. Y había sentido náusea. Carmen, eso suena... ¿Suena qué? Honesto. Mira, Ricardo, no estamos deseando que mamá se muera. Pero si va a morir, no hay nada malo en reconocer que su muerte va a resolver muchos de nuestros problemas financieros, como tu hipoteca, mis gastos de colegiatura para los niños, el negocio que siempre has querido empezar. Ricardo había guardado silencio, claramente tentado por las posibilidades. Pero primero tenemos que pagar los gastos del hospital. ¿Cuánto va a ser eso? Depende de cuánto tiempo dure esto, pero si es solo unos días más... Carmen había dejado la implicación sin decir. Carmen, ¿estamos deseando que se muera pronto? Estamos siendo realistas sobre lo que es mejor para todos, para ella y para nosotros. La conversación había sido interrumpida por la llegada del doctor Ramírez. Buenos días. ¿Cómo se sienten hoy? Doctor, había dicho Carmen inmediatamente. Queríamos preguntarle sobre el pronóstico. ¿Qué específicamente? ¿Cuánto tiempo podría durar esto? Como les dije ayer, es impredecible. Podría ser días, semanas o más tiempo. Doctor, entendemos que es difícil dar un pronóstico exacto, pero necesitamos planificar. El doctor Ramírez había pausado, claramente entendiendo lo que Carmen estaba pidiendo. Si me están preguntando cuándo deberían empezar a hacer arreglos funerarios, les diría que es prudente estar preparados. ¿Preparados para cuándo? Para cualquier momento. Su madre está estable ahora, pero con los derrames cerebrales, las cosas pueden cambiar rápidamente. Carmen y Ricardo habían intercambiado una mirada que Esperanza había interpretado perfectamente. Era hora de acelerar sus planes. Después de que el doctor había salido, Carmen había regresado a su lista con renovada urgencia. Ricardo, necesitamos tomar decisiones hoy. ¿Sobre qué? Sobre todo, el tipo de servicio, el lugar, la funeraria. Necesitamos tener todo listo. Tan pronto, el doctor básicamente nos dijo que podría pasar en cualquier momento. Ricardo había suspirado. Está bien. ¿Qué funeraria? Carmen había sacado su teléfono. Ya busqué 3 opciones. Hay una que tiene paquetes económicos pero dignos. ¿Qué incluye el paquete? Cremación, servicio básico, urna simple. ¿Cuánto cuesta? 25.000 pesos. ¿Eso es todo? Para lo que necesitamos, sí. Esperanza había sentido una mezcla de horror y fascinación al escuchar a sus hijos cotizar su funeral como si fuera una compra de supermercado. ¿Y después qué hacemos con ella? Carmen había pausado. ¿Te refieres a las cenizas? Sí. Las podemos guardar, o las podemos esparcir en algún lugar que le gustaba. ¿Dónde le gustaba ir? No sé. Tal vez el parque donde caminaba. Esperanza había querido gritarles, quiero estar con su padre en el cementerio, pero sus hijos estaban decidiendo su destino eterno sin ninguna consideración por sus deseos. Ricardo, hay otra cosa que tenemos que discutir. ¿Qué? Carmen había bajado la voz aún más. ¿Qué vamos a decir en el servicio? ¿Cómo qué vamos a decir? Las palabras, el elogio. ¿Cómo vamos a describir su vida? Ricardo había considerado esto. Pues, que fue una buena madre, que trabajó duro, que amaba a su familia. ¿Eso es todo? ¿Qué más hay? Carmen había pausado, aparentemente dándose cuenta de que no tenía mucho más que decir sobre la vida de su madre. Podemos hablar de cómo nos enseñó valores, de cómo se sacrificó por nosotros. ¿Se sacrificó por nosotros?
Claro que sí. Papá murió cuando éramos jóvenes adultos. Ella podría haberse vuelto a casar, pero se dedicó a ser abuela de nuestros hijos. Esperanza había notado cómo Carmen había reenmarcado su vida como una serie de sacrificios por ellos, cuando en realidad había vivido exactamente como había querido vivir. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que vivió para ver a sus nietos crecer. Eso es cierto. Es suficientemente cierto. Ricardo había estado callado durante varios minutos. Finalmente había hablado. Carmen, ¿crees que fuimos buenos hijos? La pregunta había colgado en el aire durante mucho tiempo. Creo que fuimos hijos normales, había respondido Carmen finalmente. ¿Qué significa eso? Significa que hicimos lo mejor que pudimos con nuestras propias vidas. Mamá entendía eso. La visitábamos lo suficiente, la visitábamos lo que podíamos visitar. Esperanza había notado cómo Carmen había evitado responder directamente la pregunta. ¿Crees que ella se sintió sola? Creo que ella entendía que nosotros teníamos nuestras propias familias. Otra evasión. Carmen, ¿alguna vez te sientes culpable? ¿Culpable de qué? De no haber sido más presente. Carmen había guardado silencio durante mucho tiempo. Ricardo, la culpa no va a traer a mamá de vuelta. Y la culpa no va a cambiar las decisiones que tomamos. Hicimos lo que hicimos y ahora tenemos que seguir adelante. Seguir adelante. Seguir adelante. Seguir adelante con nuestras vidas, con nuestras familias, con las oportunidades que mamá nos va a dejar. Esperanza había entendido en ese momento que sus hijos ya habían hecho las paces con su muerte. Ya habían procesado su duelo, ya habían seguido adelante. La única diferencia era que ella todavía estaba viva para escucharlo, y ahora tenía toda la información que necesitaba para decidir qué hacer con esa información. El tercer día había sido el más devastador de todos. Carmen había llegado al hospital con una carpeta llena de papeles y una actitud completamente empresarial. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estuvo la noche? Sin cambios. ¿Qué es todo eso? Carmen había puesto la carpeta en la mesa al lado de la cama de Esperanza. Instigué un poco anoche sobre las finanzas de mamá. Recordé que mamá me había dado una copia de las llaves de su casa en caso de emergencia. Ricardo había fruncido el ceño. ¿Fuiste a su casa? Ayer en la noche. Encontré algunos documentos importantes. Esperanza había sentido una mezcla de violación y curiosidad. Su hija había estado revisando sus papeles privados, mientras ella fingía estar inconsciente. ¿Qué encontraste? Carmen había abierto la carpeta. Más de lo que esperaba. ¿Cómo qué? La casa no vale 2 millones, vale 3,5 millones. Ricardo había silbado suavemente. ¿En serio? Los precios de los bienes raíces han subido mucho en esa zona. Y la casa está en perfectas condiciones. ¿Qué más? Los certificados de inversión no son 500,000, son 800,000. ¿Y el banco? Carmen había sacado un estado de cuenta. Tiene 400,000 pesos en la cuenta de ahorros y otros 200,000 en una cuenta corriente que yo no sabía que existía. Ricardo había hecho cálculos mentales rápidos. Eso es casi 5 millones de pesos, 4,900,000, para ser exacto. Esperanza había escuchado la satisfacción en la voz de Carmen al anunciar el total de su patrimonio como si fuera un premio de lotería. Carmen, eso es una fortuna. Es suficiente para cambiar nuestras vidas completamente. ¿Ya pensaste en cómo vamos a dividirlo? Esperanza había contenido la respiración, esperando escuchar cómo sus hijos habían decidido repartirse su vida. Obviamente, 50-50 para todo, incluyendo la casa. Podemos vender la casa y dividir el dinero, o uno de nosotros se puede quedar con la casa y pagarle al otro la mitad del valor. ¿Quién se quedaría con la casa? Carmen había pausado. Honestamente, ninguno de los dos la necesitamos. Es demasiado grande, está lejos de nuestros trabajos, y mantenerla va a costar dinero. Entonces la vendemos. La vendemos. Ricardo había estado callado durante varios minutos. Carmen, ¿esto te parece correcto? ¿El qué?
Planificar todo esto mientras mamá está ahí. Carmen había mirado hacia la cama donde Esperanza yacía inmóvil. Ricardo, mamá no puede escucharnos. Y aunque pudiera, ella querría que fuéramos prácticos. ¿Cómo sabes eso? Porque la conocía. Mamá siempre fue práctica. Siempre pensó en el futuro. Esperanza había querido reírse amargamente. Carmen claramente no la había conocido tan bien como pensaba. Además, había continuado Carmen, no estamos robando nada. Esta va a ser nuestra herencia de todas maneras, pero estamos planeando qué hacer con ella antes de que ella muera. Estamos siendo responsables, estamos evitando peleas familiares después. Ricardo había suspirado. ¿Qué más encontraste en la casa? Carmen había sacado más papeles. Un testamento. El corazón de Esperanza había dado un vuelco. Había olvidado completamente que tenía un testamento guardado en su escritorio. ¿Qué dice? Lo que esperábamos, todo se divide entre nosotros dos. Nada para los nietos, nada específico. Solo dice que si nosotros morimos antes que ella, entonces va para los nietos. ¿Eso es todo? Hay una cláusula extraña. ¿Cuál? Carmen había leído directamente del documento. Si alguno de mis hijos demuestra falta de amor o respeto hacia mí durante mi vejez o enfermedad, esa persona perderá su derecho a la herencia y su parte será donada a obras de caridad. Ricardo había guardado silencio durante mucho tiempo. ¿Qué significa eso exactamente? Es lenguaje legal estándar, para protegerse de hijos abusivos. ¿Crees que se aplica a nosotros? Carmen había cerrado el testamento. Ricardo, nosotros no hemos abusado de mamá. Hemos sido hijos normales viviendo nuestras propias vidas, pero no la visitábamos mucho. Eso no es abuso, eso es vida moderna. Y las decisiones que estamos tomando ahora sobre su cuidado, Carmen había pausado, claramente considerando las implicaciones legales. Las decisiones que estamos tomando son médicas, son humanas. No hay nada en el testamento sobre decisiones médicas. ¿Estás segura? Estoy segura de que ningún juez va a considerar que elegir cuidado de confort en lugar de tratamiento agresivo constituye falta de amor o respeto. Ricardo había parecido aliviado. ¿Qué más había en sus papeles? Facturas, correspondencia, nada importante. ¿Alguna foto? Carmen había pausado. Muchas fotos. ¿De qué? De nosotros cuando éramos niños, de nuestros hijos, de papá. ¿Las vas a guardar? Alguna, las importantes. Esperanza había notado que Carmen había decidido unilateralmente cuáles fotografías de su vida eran importantes. Carmen, hay algo que me da curiosidad. ¿Qué? ¿Encontraste alguna carta? ¿Algo dirigido a nosotros? ¿Cómo qué? Como, no sé, algo que hubiera querido decirnos. Carmen había revisado sus papeles. Nada específico, solo el testamento. ¿Nada más personal? Ricardo, mamá no era del tipo que escribía cartas emotivas, era práctica. Esperanza había querido gritarles que había un cajón lleno de cartas que había escrito para ellos a lo largo de los años, pero que nunca había enviado porque no había sabido cómo expresar sus sentimientos. ¿Qué hacemos con toda su ropa? La donamos. La mayoría está fuera de moda de todas maneras. Sus joyas, las dividimos. O las vendemos si no las queremos. Ricardo había estado callado durante varios minutos. Carmen, ¿alguna vez pensaste que tal vez deberíamos esperar más tiempo? ¿Esperar a qué? A que mejore, a que despierte. Carmen había mirado hacia Esperanza con una expresión que había helado su sangre. Ricardo, mírala, han pasado 3 días, no se ha movido, no ha mostrado ninguna señal de conciencia. Pero el doctor dijo que podría despertar. También dijo que podría no despertar nunca. ¿Y si despierta mañana? Carmen había suspirado con exasperación. Si despierta mañana nos alegraremos. Pero no vamos a basar nuestras decisiones en esperanzas poco realistas. ¿Poco realistas? Ricardo, mamá tuvo un derrame cerebral. Incluso si despierta, probablemente va a necesitar cuidado constante por el resto de su vida. ¿Y eso sería tan malo? ¿Para quién? Para ella, que valoraba su independencia más que nada.
o para nosotros, que tendríamos que reorganizar completamente nuestras vidas para cuidarla. Ricardo había guardado silencio, aparentemente reconociendo la verdad en las palabras de Carmen. Además, había continuado Carmen, ¿quién va a pagar por ese cuidado? Si ella necesita una enfermera las 24 horas, eso va a costar más de 30,000 pesos al mes. Ella tiene dinero que se va a acabar en unos años. ¿Y después qué? ¿Nosotros vamos a pagar? Carmen es nuestra madre. Exactamente. Y como es nuestra madre, tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones que ella habría tomado si hubiera podido tomarlas. ¿Y qué decisiones habría tomado? Carmen había hablado con una certeza que había aterrorizado a Esperanza. Habría decidido no ser una carga. Habría decidido que era mejor partir con dignidad que vivir como un vegetal. Esperanza había querido gritar, yo nunca habría decidido eso, yo quiero vivir, quiero luchar, pero había permanecido inmóvil, aprendiendo la lección más dolorosa de su vida, que sus propios hijos habían decidido que su muerte era más conveniente que su vida. La conversación había sido interrumpida por la llegada de una enfermera diferente. Buenos días, soy María, la enfermera del turno de día. Hola, había respondido Carmen. ¿Ha habido algún cambio? No, pero quería hablar con ustedes sobre algo. ¿Sobre qué? Anoche, durante el turno de noche, notamos algunos movimientos. El corazón de Esperanza había dado un salto. ¿Qué tipo de movimientos? Movimientos de los párpados. Como si estuviera soñando. Carmen y Ricardo habían intercambiado miradas preocupadas. Eso significa que está despertando. No necesariamente. Podría ser actividad cerebral normal durante el sueño, pero podría significar que puede escucharnos. La enfermera había pausado. Es posible. Algunos pacientes en coma pueden escuchar conversaciones a su alrededor. Esperanza había visto el pánico en las caras de sus hijos al darse cuenta de que tal vez había estado escuchando sus conversaciones durante los últimos 3 días. Carmen había sido la primera en recuperar la compostura. ¿Eso cambia algo sobre su pronóstico? No necesariamente, pero es una buena señal. Después de que la enfermera había salido, Carmen y Ricardo habían guardado un silencio tenso durante varios minutos. Finalmente Ricardo había hablado. Carmen, ¿y si nos escuchó? ¿Y si nos escuchó qué? Todo. Las conversaciones sobre el dinero, sobre el funeral, sobre las decisiones médicas. Carmen había mirado hacia Esperanza con una expresión indescifrable. Si nos escuchó, entonces sabe la verdad. ¿Qué verdad? Que somos humanos, que tenemos que tomar decisiones difíciles, que la amamos, pero también tenemos nuestras propias vidas. Ricardo no había parecido convencido. ¿Y si está enojada? Carmen había guardado silencio durante mucho tiempo. Finalmente había hablado con una voz que había sonado menos segura que antes. Entonces tendremos que lidiar con eso cuando despierte. ¿Y si no despierta? Entonces nunca lo sabremos. Esperanza había tomado una decisión en ese momento que cambiaría las vidas de toda su familia. Era hora de que sus hijos aprendieran la diferencia entre planificar la muerte de alguien y enfrentar las consecuencias de esos planes cuando esa persona regresa de entre los muertos. En la mañana del 4.º día, Esperanza había decidido que ya había escuchado suficiente. Carmen y Ricardo habían llegado al hospital a las 9 de la mañana, como habían hecho durante los días anteriores, pero esta vez habían llegado con una energía diferente. Habían llegado con la energía de personas que habían tomado decisiones difíciles y estaban en paz con esas decisiones. Buenos días, mamá, había dicho Ricardo, besando la frente de Esperanza. Esperamos que estés en paz. Carmen había tocado la mano de Esperanza. Te amamos, mamá. Siempre te amaremos. Esperanza había notado el tiempo pasado en las palabras de Carmen. Ya la habían enterrado emocionalmente. Ricardo, ¿llamaste a la funeraria? Sí. Dijeron que pueden tener todo listo en 24 horas. ¿Y el servicio? Reservé el salón pequeño para el viernes. ¿Enviaste las invitaciones? A la familia cercana.
como discutimos. Esperanza había escuchado a sus hijos finalizar los detalles de su funeral como si fuera un evento social normal. ¿Hay algo más que tengamos que hacer? Carmen había consultado su lista. Solo esperar. Esperar que... Carmen había mirado hacia Esperanza con una expresión que había mezclado impaciencia con resignación. Esperar que termine. En ese momento Esperanza había tomado la decisión más dramática de su vida. Había abierto los ojos. Ricardo había sido el primero en notarlo. Carmen había volteado hacia la cama y había visto los ojos abiertos de su madre mirándola directamente. «Dios mío, mamá». Esperanza había mirado alternativamente a sus dos hijos, sin decir una palabra. «Enfermera, enfermera», había gritado Ricardo. «Mamá, ¿puedes escucharnos?», había preguntado Carmen, con una mezcla de alegría y pánico en su voz. Esperanza había asentido lentamente. «¿Puedes hablar?». Esperanza había abierto la boca y había pronunciado sus primeras palabras en 4 días. «Puedo hablar». Su voz había estado ronca pero clara. Carmen y Ricardo habían comenzado a llorar, pero Esperanza había notado algo en sus lágrimas que no había sido completamente alegría. Había sido miedo. «Mamá, estamos tan contentos de que hayas despertado», había dicho Ricardo. «¿Cuánto tiempo he estado dormida?», había preguntado Esperanza, fingiendo confusión. 4 días, había respondido Carmen rápidamente. 4 días, tuviste un derrame cerebral. Los doctores no sabían si ibas a despertar. Esperanza había procesado esta información lentamente, como si fuera nueva para ella. ¿Un derrame cerebral? Sí, pero estás bien ahora. Estás despierta. Estás hablando. La enfermera había llegado corriendo. «Oh, qué maravilloso. ¿Cómo se siente, señora Morales?». «Confundida», había respondido Esperanza honestamente. «Eso es normal después de un coma». «¿Recuerda algo de los últimos días?». Esperanza había pausado, mirando directamente a los ojos de Carmen y Ricardo. «Recuerdo voces». Carmen había palideció. «Voces, como si la gente estuviera hablando a mi alrededor. Pero yo no podía responder». «¿Qué tipo de voces?», había preguntado la enfermera con interés profesional. «Voces familiares, hablando sobre cosas». Ricardo había intercambiado una mirada de pánico con Carmen. «¿Qué tipo de cosas, mamá?», había preguntado Ricardo con voz temblorosa. Esperanza había sonreído, pero había sido una sonrisa que había helado la sangre de sus hijos. «Cosas interesantes». La enfermera había comenzado a revisar los signos vitales de Esperanza. «Sus signos están excelentes. El doctor va a querer hacerle algunas pruebas para evaluar cualquier daño neurológico». «¿Daño neurológico?», había preguntado Carmen. «Es rutinario después de un derrame cerebral. Para ver si hay problemas de memoria, problemas de habla, ese tipo de cosas». «Mi memoria está perfecta», había dicho Esperanza, mirando directamente a Carmen. «Recuerdo todo». El doble sentido en sus palabras no había pasado desapercibido para sus hijos. Después de que la enfermera había salido para buscar al doctor, había quedado un silencio tenso en la habitación. Finalmente Carmen había hablado. «Mamá, ¿qué recuerdas exactamente? ¿De qué? De los últimos días». Esperanza había sonreído nuevamente. «Recuerdo haber escuchado a mis hijos hablando». «¿Hablando de qué?», había preguntado Ricardo nerviosamente. «De mi funeral». Las palabras habían caído como bombas en la habitación. Carmen había intentado recomponerse. «Mamá, nosotros estábamos preparándonos para lo peor». «¿Lo peor?». «Sí, en caso de que no despertaras». «Entiendo. ¿Y qué decidieron para mi funeral?». Ricardo había empezado a sudar visiblemente. «Mamá, no tienes que preocuparte por eso ahora. Al contrario, tengo mucha curiosidad sobre cómo mis propios hijos planearon celebrar mi vida». Carmen había intentado una sonrisa nerviosa. «Íbamos a hacer algo pequeño, íntimo». «¿Cremación?». La pregunta directa había dejado a Carmen sin palabras. ¿Cómo sabes eso?» «Porque los escuché discutirlo. Los escuché decir que la cremación era más barata y más práctica que el entierro». «Mamá,
También los escuché decidir no invitar a mis amigos porque la mayoría son ancianos que no pueden viajar. Carmen y Ricardo habían intercambiado miradas de pánico absoluto. Mamá, si escuchaste esas conversaciones, entonces sabes que todo lo que dijimos venía del amor. ¿Del amor? Sí. Queríamos hacer lo mejor para ti. Esperanza había mirado a sus hijos con una expresión que había mezclado decepción con algo mucho más peligroso. También venía del amor la conversación sobre mi herencia. El silencio que había seguido había sido ensordecedor. La conversación sobre cómo iban a dividir mis 4.900.000 pesos. Carmen había comenzado a llorar. Mamá, nosotros no estábamos, nosotros no queríamos, no querían planificar cómo gastar mi dinero antes de que me muriera. No era así. No, entonces explícame cómo era, Carmen. Carmen había intentado hablar, pero las palabras no habían salido. Explícame por qué decidieron que mi vida no valía la pena el gasto médico. Eso no es cierto, había gritado Ricardo. No los escuché discutir si valía la pena gastar toda mi herencia en mantenerme viva en un estado que yo odiaría. Ricardo había comenzado a llorar también. Mamá, nosotros te amamos, pero no lo suficiente para luchar por mi vida. Solo lo suficiente para planificar mi muerte. Esperanza había pausado, dejando que sus palabras penetraran. Y aparentemente, no lo suficiente para esperar hasta que realmente me muriera antes de dividir mi dinero. Mamá, por favor, pretenda que no escuché toda la verdad sobre lo que realmente piensan de mí. Carmen había intentado acercarse a la cama, pero Esperanza había levantado la mano. No me toquen. ¿Por qué? Porque ahora sé exactamente lo que valgo para ustedes. Tú vales todo para nosotros. Valgo 4.900.000 pesos, ni más ni menos. Las palabras de Esperanza habían sido como dagas. Y ahora que estoy viva para contarlo, vamos a tener una conversación muy interesante sobre su herencia. 3 días después de su resurrección, Esperanza había sido dada de alta del hospital, con una salud completamente restaurada. Sus hijos habían intentado cuidarla, visitarla y reparar el daño causado por sus conversaciones privadas. Pero Esperanza había mantenido una distancia educada pero fría. Mamá, queremos hablar contigo, había dicho Carmen durante una de sus visitas. Ya hablamos en el hospital, pero queremos explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo iban a gastar mi dinero después de mi muerte? Ya escuché esa explicación. Ricardo había intentado un enfoque diferente. Mamá, estábamos asustados, no sabíamos si ibas a despertar. Dijimos cosas que no queríamos decir. ¿Cómo cuáles? Como las conversaciones sobre el dinero. Ricardo, esas no fueron conversaciones casuales. Tenían listas, habían cotizado funerarias, habían decidido qué hacer con mi ropa. Estábamos tratando de estar preparados, estaban tratando de estar enriquecidos. La acusación había colgado en el aire. Mamá, eso no es justo, había protestado Carmen. No es justo. Carmen, ¿sabes lo que no es justo? ¿Qué? Planificar la muerte de tu madre mientras ella te escucha. Eso no es justo. Durante las siguientes semanas, Esperanza había estado ocupada con reuniones privadas, reuniones con abogados, reuniones con notarios, reuniones con asesores financieros. Carmen y Ricardo habían notado las reuniones, pero no habían sabido exactamente qué estaba planeando su madre. Hasta el día que habían recibido la llamada. Mamá, ¿para qué es esta reunión?, había preguntado Carmen, cuando Esperanza las había invitado a su casa para una conversación importante, para hablar del futuro. ¿Qué tipo de futuro? Mi futuro. Y el futuro de mi herencia. Carmen y Ricardo habían llegado a la casa con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza los había recibido en la sala, sentada en su sillón favorito, con varios documentos en una mesa a su lado. Siéntense. Mamá, queremos que sepas que lamentamos mucho. Esto no es una conversación sobre arrepentimientos. Es una conversación sobre consecuencias. Carmen había palideció. ¿Qué tipo de consecuencias? Esperanza había tomado el primer documento. ¿Recuerdan la cláusula en mi testamento anterior?
la que hablaba sobre hijos que demuestran falta de amor o respeto. Sí, pero mamá, he decidido que planificar mi funeral mientras yo escuchaba constituye una demostración clara de falta de respeto. Mamá, no. Y decidir que mi vida no valía el gasto médico constituye una demostración clara de falta de amor. Ricardo había comenzado a llorar. Por favor, mamá. Estábamos confundidos. Estábamos asustados. Yo también estaba asustada. Ricardo, estaba asustada de descubrir que mis propios hijos valoraban más mi dinero que mi vida. Esperanza había levantado el documento. Este es mi nuevo testamento. ¿Qué dice? Dice que mi casa será donada a un asilo para ancianos abandonados por sus familias. Carmen había gritado. No puedes hacer eso. Dice que mis certificados de inversión serán donados a una fundación que proporciona cuidado médico gratuito a personas mayores cuyos hijos no pueden o no quieren pagar por su tratamiento. Mamá, por favor. Y dice que mi dinero en el banco será dividido entre las enfermeras del hospital, que cuidaron de mí mientras mis propios hijos planeaban mi funeral. Ricardo había caído de rodillas. Mamá, somos tus hijos. Tienes que dejarnos algo. Esperanza había sonreído. Sí, les voy a dejar algo. ¿Qué? Les voy a dejar exactamente lo que ustedes presupuestaron para mi funeral. 25,000 pesos a cada uno. ¿Eso es todo? Eso es todo. Carmen había intentado un último argumento desesperado. Mamá, tus nietos, ¿qué hay de tus nietos? ¿Mis nietos? Sí. ¿No quieres dejarles algo? Esperanza había considerado esto. Cuando mis nietos tengan 18 años, si pueden demostrar que realmente me conocían, que pasaron tiempo conmigo, que me amaron como persona y no como fuente de dinero, entonces recibirán una herencia separada que estoy estableciendo. ¿Qué tienen que demostrar? Tienen que escribir una carta de 10 páginas sobre su abuela, sobre sus historias, sus valores, sus sueños, sobre quién era yo como persona. Carmen había entendido inmediatamente la implicación. Ellos no te conocen lo suficientemente bien para escribir esa carta. Exactamente, porque ustedes nunca me trajeron a sus vidas, nunca les hablaron de mí, nunca crearon una relación real entre sus hijos y su abuela. Pero podríamos empezar ahora. Esperanza había movido la cabeza. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Porque ahora sé que cualquier relación que construyan será motivada por dinero, no por amor. Esperanza había firmado el testamento frente a sus hijos. Este documento ha sido notariado y es legalmente vinculante. Mamá, ¿hay alguna manera de que cambies de opinión? ¿Hay alguna manera de que ustedes cambien las cosas que dijeron mientras planeaban mi funeral? Carmen y Ricardo habían guardado silencio. ¿Hay alguna manera de que no digan las palabras "no vale la pena gastar dinero en mantenerla viva"? Silencio. ¿Hay alguna manera de que ustedes realmente lamenten haber dicho esas cosas en lugar de lamentar que yo las haya escuchado? Más silencio. Entonces no hay manera de que yo cambie de opinión. Carmen había hecho un último intento. Mamá, somos humanos. Cometemos errores. Sí, cometen errores, y los errores tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias? Esperanza había mirado a sus hijos por última vez como sus herederos. La consecuencia es que van a tener que ganarse su dinero como yo me gané el mío. Con trabajo, sacrificio, y sin esperar que alguien más se muera para mejorar sus vidas. Pero éramos tus hijos, siguen siendo mis hijos, pero ya no son mis herederos. ¿Cuál es la diferencia? Esperanza había sonreído con una tristeza profunda. La diferencia es que mis hijos deberían amarme independientemente de mi dinero. Mis herederos me amaban por mi dinero. Nosotros te amamos, me aman ahora que saben que estaba escuchando. Pero cuando pensaban que estaba inconsciente o muerta, me amaron por lo que les iba a dejar. Esperanza había puesto el testamento en el sobre. Y esa es una lección que van a recordar por el resto de sus vidas. 6 meses después de la resurrección de Esperanza,
Carmen y Ricardo seguían lidiando con las consecuencias de haber planificado el funeral de su madre, mientras ella escuchaba. Esperanza había vivido cada día con la satisfacción de saber que había descubierto la verdad sobre sus hijos antes de morir realmente. Pero también había vivido cada día con la tristeza de esa verdad. Carmen y Ricardo habían intentado reparar su relación con su madre, pero el daño había sido irreversible. «Mamá», había dicho Ricardo durante una de sus visitas mensuales, «¿puedes perdonarnos algún día? Ya los perdoné. Entonces, ¿por qué no cambias el testamento?» Porque perdonar no significa que las consecuencias desaparecen. ¿Qué consecuencias? La consecuencia de que ahora sé quiénes son realmente cuando creen que nadie los está escuchando. Carmen había intentado un enfoque diferente. «Mamá, ¿qué podemos hacer para demostrarte que hemos cambiado?» «Nada». ¿Por qué nada? Porque cualquier cosa que hagan ahora va a estar motivada por el deseo de recuperar su herencia. No voy a poder distinguir entre el amor genuino y el amor motivado por dinero. La lección más dolorosa había sido para los nietos de Esperanza. Cuando habían cumplido 18 años, habían intentado escribir las cartas requeridas para recibir su herencia. Pero habían descubierto que no sabían prácticamente nada sobre su abuela. No conocían sus historias de juventud. No sabían cuáles habían sido sus sueños. No recordaban conversaciones significativas. No tenían memorias reales de tiempo pasado juntos. Sus padres nunca habían creado una relación real entre los nietos y su abuelo. Las cartas que habían escrito habían sido genéricas, superficiales, llenas de lugares comunes sobre abuela buena y familia importante. Esperanza había leído las cartas con tristeza, pero había mantenido su decisión. Los nietos no habían recibido herencia tampoco. La casa de Esperanza había sido donada al asilo San José para ancianos abandonados. Sus certificados de inversión habían fundado la Fundación Esperanza Morales para cuidado médico gratuito. Su dinero había sido distribuido entre las enfermeras que la habían cuidado durante su hospitalización. Carmen y Ricardo habían recibido exactamente lo que habían presupuestado para su funeral: 25,000 pesos cada uno. El dinero suficiente para enterrarla. Nada más. Esperanza había vivido 5 años más después de su resurrección, 5 años durante los cuales había disfrutado de una relación cordial, pero distante con sus hijos. Habían aprendido a amarla por quien era, no por lo que tenía. Pero había sido demasiado tarde para cambiar las consecuencias de sus decisiones. Cuando Esperanza finalmente había muerto, en 2029, su funeral había sido exactamente como Carmen y Ricardo habían planeado originalmente: pequeño, íntimo, solo para familia cercana. Pero había habido una diferencia importante. Esta vez habían llorado por la mujer que habían perdido, no por el dinero que no habían heredado. Habían llorado por las conversaciones que nunca habían tenido, por las historias que nunca habían escuchado, y por la relación que habían sacrificado en el altar de la conveniencia. Y habían aprendido, demasiado tarde, que hay algunas conversaciones que nunca se deben tener, especialmente cuando no sabes quién te está escuchando. Querida familia de abuelas sabias y fuertes, sintieron el escalofrío de imaginar a sus propios hijos planeando su funeral mientras ustedes escuchaban cada palabra. Durante 4 días, Carmen y Ricardo creyeron que su madre estaba inconsciente. Durante 4 días, revelaron exactamente lo que pensaban sobre su vida, su muerte y su dinero. Évero Esperanza demostró que algunas conversaciones privadas no son tan privadas como creemos. Carmen y Ricardo habían olvidado que planificar la muerte de alguien mientras esa persona está viva no es ser prácticos. Es ser crueles. Esperanza no necesitó fingir su muerte para siempre. Solo necesitó fingirla el tiempo suficiente para escuchar la verdad sobre el amor de sus hijos. Esta historia nos enseña verdades que no podemos ignorar. Primero, nunca sabemos quién nos está escuchando. Las conversaciones que creemos privadas pueden tener consecuencias públicas. Segundo, planificar la herencia de alguien antes de su muerte revela más sobre nosotros que sobre ellos. Muestra que valoramos más su dinero que su vida. Y tercero, hay algunas palabras que una vez dichas, no pueden ser retiradas.
Y hay algunas verdades que una vez escuchadas no pueden ser olvidadas. Si esta historia los conmovió, si alguna vez han escuchado conversaciones que no estaban destinadas para sus oídos, o si simplemente creen que nuestros seres queridos merecen nuestro amor, sin condiciones financieras, dejen su me gusta en este video. Comenten escuché todo, si creen que Esperanza hizo lo correcto. Al fingir estar inconsciente, comenten funeral merecido, si piensan que Carmen y Ricardo recibieron la justicia que merecían. Y si conocen familias que han puesto el dinero antes que el amor, compartan este video con ellos. Tal vez es hora de que aprendan que las conversaciones sobre herencias deben esperar hasta después del funeral real. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes, para más historias que nos recuerdan que nuestras palabras privadas revelan nuestros corazones verdaderos. Recuerden, nunca planifiquen la muerte de alguien que todavía puede escucharlos, porque algunas madres regresan de entre los muertos para contarlo. Que Dios bendiga a todas las madres que han escuchado verdades dolorosas sobre el amor de sus hijos, y que abra los corazones de todos los hijos que han puesto la herencia antes que la humanidad. Algunas resurrecciones son milagrosas y otras son vengativas. Nos vemos en la próxima historia, familia.